que pasa en Bogotá, de lo que pasó aquí para la ciudad y los resultados que se dan esto al término de estas elecciones donde Carlos Fernando Galán fue elegido como el nuevo alcalde de la ciudad. Pues a esta hora de la mañana vamos a saludar a Juan Carlos Amador, docente de nuestra Universidad Distrital y también nuestro analista de cabecera aquí en Revista de la Mañana. Profesor Juan Carlos, bienvenido nuevamente a Revista de la Mañana. Bueno, muy buenos días. Un gusto saludarles. Muchas gracias y muy complacido de acompañar este espacio en la Revista de la Mañana. Profesor, empecemos hablando entonces bajo esos resultados que se obtuvieron aquí en Bogotá, esta decisión en primera vuelta de que Carlos Fernando Galán se convierta en el próximo mandatario de los bogotanos. ¿Cuáles son esos principales desafíos que tendrá que afrontar el nuevo alcalde? Bueno, lo primero sería decir que la votación de Carlos Fernando Galán es significativa, es muy importante. Hasta donde entiendo es la segunda votación más alta que hemos tenido en la historia reciente, al menos en lo que refiere a la elección de alcaldes, ¿no? Recordemos que antes de la Constitución del 91 los alcaldes y los gobernadores pues eran elegidos, eh, bueno, el gobernador era elegido por el presidente de la República y este a su vez elegía a los alcaldes, ¿no? Entonces, en este marco de la democracia participativa, pues creo que es importante destacar esta alta votación. Creo que la más alta en la historia de Bogotá ha sido la de Antanas Mocus, en su seguramente en su primer mandato. Y pues muy importante llegar casi a un 50%, ¿no? De la votación. Eh, entonces, pues eso no deja ninguna duda acerca pues de la legitimidad del proceso de elección, ¿no? Ahora, a otros asuntos que sí tendrían que ver con las maquinarias políticas, quienes están detrás de esta candidatura, de esta elección, etcétera, pero bueno, digamos que eso ya es otro tipo de análisis, ¿no? Ahora, en relación con la pregunta que me haces, pues sí, es muy complejo el asunto. Bogotá es una ciudad con unas problemáticas estructurales que no han podido ser resueltas en materia de movilidad, que es pues como el tema que más aqueja a las personas, al ciudadano del común. También hay unas cuestiones estructurales que tienen que ver con la seguridad, eh, que pues si ustedes observan en las cuestiones programáticas de los candidatos, pues esos eran como los temas recurrentes, ¿no? Seguridad, movilidad, algo que tendría que ver con planeación urbana, algunos refirieron a temas ambientales, ¿no? Pero creo que sin duda la gran inquietud que tenemos muchos frente a lo que pueda pasar con Carlos Fernando Galán como alcalde es cuál es la política social que le va a proponer a Bogotá, ¿no? Y hablo de la política social porque eh, hay una situación muy complicada en términos de calidad de vida, agua, abandono estatal, pobreza multidimensional. Bueno, hay una serie de indicadores que muestran unas problemáticas de fondo que no se resuelven solamente con movilidad y seguridad, o metiendo más pie de fuerza en los barrios o cosas de ese estilo, ¿no? O sea, hay unas cuestiones más de fondo que tendrían que ver justamente con la política social, que yo creo que hay ahí como una deuda de esta administración, si uno lo mira en el fondo, ¿no? Y creo que de ahí para arriba, desde el punto de vista de una agenda, pues es muy importante mirar otras cosas, ¿no? Por ejemplo, en el marco de las políticas, pues también hay grandes preguntas sobre la política educativa. Yo no logré ver en la revisión que hice, pues del programa del actual alcalde o del alcalde electo, como cuáles son sus grandes líneas en materia educativa, ¿no? En la última parte de su campaña, pues reforzó mucho la idea, digamos, de la educación en primera infancia, de la educación básica, etcétera, pero creo que ahí tenemos grandes preguntas, ¿no? Y en relación con otros temas que tendrían que ver, por ejemplo, con el área metropolitana y qué va a pasar ahí, porque pues yo entiendo que en el pasado hubo unas relaciones tensas con el gobernador electo Rey, ¿no? Ahí hay una situación que seguramente tendrán que resolver
porque estos dos mandatarios tendrán que también trabajar en llave para mirar los temas de planificación urbano-regional, del tema del área metropolitana y pues cómo mirar justamente esa conexión que puede tener Cundinamarca con Bogotá en términos no solamente de movilidad, sino también de planeación urbana. Pues digamos, por ahora destacaría esos asuntos. Profesor, buenos días. Bueno, hablando directamente de esa línea de ruta que debe seguir ahora el alcalde electo Carlos Fernando Galán, ¿qué tan libre podría también transitar dentro de su mandato? ¿Tendrá esas ataduras que lo tienen allí bajo las administraciones pasadas o la administración anterior? Bueno, gracias por la pregunta. Pues yo en esto quiero ser muy sincero, al menos desde la percepción y el conocimiento que yo tengo, ¿no? De pronto hay muchas cosas que uno desconoce, pero miren, detrás de la campaña de Carlos Fernando Galán, claramente, pues hay influencia del peñalosismo. Creo que el peñalosismo, aunque se ha debilitado mucho en los últimos tiempos, ¿no? De todas maneras, sigue teniendo poder en Bogotá. Y lo hablo especialmente por la relación que hay entre contratistas, grandes contratistas, con el peñalosismo, al menos en lo que refiere a la infraestructura de la malla vial, a los temas del transporte, a los temas de Transmilenio. Entonces, yo creo que en eso tenemos que ser conscientes, ¿no? Que seguramente detrás de estos apoyos, y si ustedes miran quiénes financian la campaña y de todos los recursos que se le invirtieron a esta campaña, pues seguramente hay ahí, como tú dices, ataduras o compromisos, seguramente con un grupo de contratistas muy poderoso en Bogotá que de vieja data están ahí. Entonces, yo creo que ese es un primer asunto. Aunque se niegue la relación de Carlos Fernando Galán con Cambio Radical, pues nosotros no podemos desconocer esa historia, ¿no? Tanto Carlos Fernando Galán como Rodrigo Lara han sido parte, han militado en Cambio Radical, y pues no sé bien los alcances de Cambio Radical en Bogotá, ¿no? Pero recordemos que ellos han tenido especialmente relaciones también con la contratación en los temas de los servicios de aseo y bueno, todo ese tema, ¿no? Pero había que mirar también ese caso. Evidentemente, aquí también hay un apoyo de la Alianza Verde, y yo creo que el claudismo, si me permiten llamarle así, pues también está ahí, ¿no? De hecho, curiosamente ayer leíamos un post en X de la alcaldesa que decía que felicitaba al nuevo alcalde, que también felicitaba al que ocupó el segundo lugar, a Juan Daniel Oviedo, perdón, y que pues que afortunadamente estas dos personas pues habían ganado, ¿no? No lo dijo en esos términos, pero celebraba el asunto, sobre todo destacando que el metro iba porque iba, como está pensado, asunto que ratificó Galán después en su discurso, ¿no? Y además que Bogotá se respeta, ¿no? Que también si ustedes le hacen un análisis del discurso de esa última partecita, Bogotá se respeta, es como, bueno, entonces está claro que el petrismo no va a entrar acá ni nos va a cambiar como los planes, al menos en lo que concierne al metro. Y bueno. Entonces, creo que claramente hay una influencia, de hecho, probablemente ciertos funcionarios de la actual administración probablemente puedan continuar ahí teniendo algún vínculo con la nueva administración. Y pues yo no estoy muy seguro, digamos, de los alcances que pueda tener aquí el Centro Democrático, ¿no? Pero seguramente que también hubo un apoyo, ¿no? Porque pues ellos trabajan así, ¿no? Ellos tienen mucha experiencia en este tipo de campañas y aunque pues tengan claramente un candidato como Molano o al el general retirado Vargas como mostrando los elementos programáticos del Centro Democrático, pues también sabíamos que ellos le estaban apostando a esta campaña. Entonces, en suma, creo yo que si hay muchos compromisos, están la clase política tradicional aquí detrás de esta administración, habrá que ver cómo maniobra eso el nuevo alcalde. Y lo otro es que sí, también me parece como muy interesante la composición del consejo, ¿no? Esa composición del consejo le puede dar cierta comodidad al alcalde
porque sin duda ahí hay, pues ustedes lo saben muy bien, ¿no? O sea, siempre esas bancadas tienen una relación muy importante con la alcaldía en toma de decisiones, no solo en el plan de desarrollo, sino en las cosas más prácticas de las ordenanzas, los presupuestos, etcétera. Y entonces, yo creo que digamos, tiene un escenario muy ideal el alcalde, seguramente con la excepción de el pacto histórico que con sus, no sé, 7 concejales, seguramente pues se va a declarar en oposición, ¿no? Pero creo que lo demás va a ser muy favorable, incluyendo la Alianza Verde, ¿no? Que entiendo que ahí hay algunos que tendrían seguramente su diferencia, pero creo que ahí va a ser muy cómoda la situación. Profesor Juan Carlos, muy buenos días. Hablemos un poco sobre ese mensaje de las urnas, ¿no? Porque las principales ciudades quedan en mano de mandatarios contrario al ideario del jefe de Estado. Y analicemos también un poco ese mensaje del candidato Gustavo Bolívar, donde pues él mencionaba ese voto castigo hacia el pacto histórico. Esto, de cierta manera, profesor Juan Carlos, es un sacudón para el gobierno del presidente Gustavo Petro. Joana, un gusto saludarte. Pues sin duda, yo estoy completamente de acuerdo en esa lectura. Me parece que el mensaje es muy claro. Incluso Bogotá, que pues siempre ha sido una fortaleza para el progresismo, la izquierda, y fíjense que el propio Gustavo Bolívar lo plantea de esa manera, ¿no? Indica que hay asuntos de fondo en el pacto histórico, ¿no? Seguramente, pues él no utilizó palabra como fragmentaciones o divisiones, pero digamos se infiere que ahí hay una situación especial. Y por el otro lado, cuando él utiliza la palabra voto castigo, pues me parece que es una palabra muy ilustrativa, un término muy ilustrativo de lo que ocurrió, no solamente en Bogotá, sino en muchos otros lados, ¿cierto? Entonces, ciertas ciudades o departamentos en donde el pacto histórico tuvo logros importantes en la última elección, fíjense que se perdieron, ¿no? Entonces, pues aparte de Bogotá está el caso de Medellín, que fue contundente. Nuevamente el uribismo pues conquista Medellín y la gobernación de Antioquia, ¿no? Y pues ya en otros lugares ya se sabe que ciertos dirigentes políticos tradicionales pues vuelven al poder, ¿no? Como que recuperan sus feudos y pues se consolidan allí, ¿no? Entonces sí me parece que es, como tú dices, Joana, es un mensaje, un sacudón muy importante para el pacto histórico y el gobierno y el propio presidente Petro. Yo creo que uno logra ver en el discurso no solo de Bolívar, sino del propio presidente, pues como el desánimo, la preocupación seguramente, porque sí fue políticamente muy duro. Y de pronto, como un poco lo hablábamos ayer, este puede ser una oportunidad para que haya un segundo aire para este gobierno y que pues haya otros mecanismos de concertación, de comunicación con los nuevos mandatarios en las regiones, ¿no? Y que eso pues como que dé apertura a generar otro ambiente y que se lleven a cabo pues asuntos importantes como las reformas anunciadas y pues que se están trabajando desde el Congreso. Y pues de todas maneras, muy dura la cuestión y creo yo que las bases del pacto histórico pues están como muy desconcertadas seguramente y esto tendrá que también mirarse internamente pues como qué rumbo va a tomar el asunto y cuáles son los nuevos liderazgos, porque es que yo creo que también ahí hay un asunto que ellos se tienen que preguntar, ¿no? ¿Cuáles son los nuevos liderazgos de cara a lo que viene, ¿no? Elecciones, bueno, a presidencia, pero también las regionales, qué va a pasar en lo territorial. Entonces creo que pues es un poco el panorama que yo veo a partir de estos resultados. Profesor, bajo estos resultados que se entregaron el día de ayer, me gustaría preguntarle si también
sería un mensaje o una lectura del renacimiento del nuevo liberalismo, pues teniendo en cuenta que también dentro de la conformación del Consejo de Bogotá pues lograron alcanzar 8 curules. Y también en ese mismo sentido me gustaría preguntarle si el partido Alianza Verdes, que si bien no tuvo un candidato propio a la alcaldía de Bogotá, pues continúa teniendo una fuerza política importante en Bogotá. Sí, sí, sí. Yo creo que el nuevo liberalismo logra cosas muy importantes, no solo por el triunfo de Carlos Fernando Galán a la alcaldía, sino también por lo que logran en el Consejo, porque es que el nuevo liberalismo es una cuestión, voy a decirlo así, como relativamente nueva, especialmente para ciertas generaciones, ¿no? Entonces, recordemos que recién en las últimas elecciones ellos logran obtener nuevamente su personería jurídica y como que sean... De hecho, creo que no es fácil para el nuevo liberalismo tener en la competencia al liberalismo, ¿no? Creo que eso no es sencillo. Y creo que sí es muy, muy importante pues esta conquista que ellos tienen en Bogotá, lograr esas curules de una. Y creo que, bueno, como decíamos ahora, esto seguramente va a facilitar la gobernabilidad al alcalde, ¿no? Entonces, ahora, ¿quiénes son los que están aquí detrás de esto? ¿Quiénes conforman esa fuerza política? Eso me parece que es interesante. Yo no tendría aquí como las evidencias empíricas para decir, sí, mire, detrás de esto están estas personas, o seguramente hay una nueva generación, o son gente joven, bueno. Pero sí creo que en el fondo, cuando uno mira la historia de los Galán, ¿no? No solo hablo de Carlos Fernando, sino de Juan Manuel, pues ellos siempre han estado como entre el liberalismo, el cambio radical, ¿no? Entonces yo lo que creo es que ellos pues fueron muy hábiles como en ir capitalizando esas fuerzas políticas, ¿no? Irlas movilizando hacia una estrategia electoral que les funciona muy bien y habrá que mirar pues en el futuro que están pensando, ¿no? El propio Juan Manuel Galán que ha tenido incluso pretensiones presidenciales. Entonces yo creo que es muy interesante y pues en la cuestión de lo que pasa con la política es que esto no es como tan fijo como en otros tiempos cuando existían los liberales y los conservadores, ¿no? Entonces lo que hemos visto en los últimos tiempos es como voy a decirlo así, como esa mutación que progresiva van teniendo estos partidos, ¿no? Que uno sabe que están como en una línea de derecha, ¿no? Y que van de acuerdo como con las coyunturas, intentando mostrar nuevas fachadas, otras opciones, otras formas de enunciar, y bueno, eso a veces me parece que es muy problemático para la cultura democrática. Ahora, la otra pregunta que me haces, también hay que señalar, la Alianza Verde desde hace un buen tiempo se ha consolidado en las regiones, no solo en Bogotá, uno lo ve muy bien, miren lo que pasa en Boyacá con el fenómeno de Carlos Amaya, ¿no? Y lo que han hecho en varias regiones, ¿no? Ellos no son tan fuertes en la costa Caribe, pero digamos aquí como en esta zona andina, en el interior, son muy buenos. Y aquí en Bogotá ellos se mueven muy bien, ellos han hecho muy bien la tarea en las localidades, en los barrios, ¿no? A veces con prácticas pues cuestionables en algunos casos, pero digamos es gente que ha hecho muy bien esa tarea y como tú decías, a pesar de que no tenían un candidato propio a la alcaldía, ellos le trabajaron a Carlos Fernando Galán, al menos creo que la mayoría estaban ahí y creo que pues también les salió muy bien la estrategia porque logran ser la fuerza mayoritaria en el consejo y bueno, habrá que ver entonces hacia el futuro ellos ya también que están pensando para efectos ya de tener otras aspiraciones en términos ya de alcaldía y demás. Profesor, bueno, hablando también en materia nacional, hemos evidenciado, por ejemplo, precisamente en Cali, que han sido electos personas o candidatos
que han tenido como una antesala un poco difícil, ¿no? Que los han vinculado con esos actos criminales. De hecho, voy a hablar precisamente de Andrés Escobar, que en las próximas semanas está citado por la Fiscalía para atender los hechos que pasaron en el año 2019. Y además también el alcalde ahora electo, quien es Alejandro Eder, también tiene investigaciones. ¿Eso qué significa en materia de elecciones? Estábamos, como Colombia, digamos, dándolo como estamento, era en disputa de que no ganara Petro, o qué es lo que se puede ver desde allí. Bueno, son varias cosas, ¿no? El caso de Cali es muy particular porque eh, después del estallido social hay como una división muy profunda entre una posición eh, pues como cercana a los procesos de organización popular, al movimiento social, a los jóvenes que estuvieron como en esos procesos, pero también se radicaliza un sector muy importante, ¿no? Impulsado por el Centro Democrático y otras fuerzas de ultraderecha, como tratando de construir una narrativa que legitima el ejercicio de la fuerza, ¿no? De ser radicales frente a ese desorden bueno, y todas las maneras en cómo se califica o más bien se descalifica eso que ocurrió. O sea, curiosamente, lo del estallido, si ustedes observan, se convierte en un mecanismo que profundiza una narrativa que le da legitimidad a un sector de la sociedad. Entonces usted lo ve en Cali, lo vio un poco aquí en Bogotá con los discursos de Molano y del ex general Vargas, ¿no? Que no perdían oportunidad para atacar a Bolívar diciéndole que pues, él era primera línea y que eso no le iba. Uy, se nos perdió aquí ya la conexión. Profe, ¿podemos retomar? Ay, perdón, no sé hasta dónde llegué. Vamos en el discurso de Molano y el general Vargas. Ah, bueno, no, fue muy poquito. Entonces, sí, lo que quería decir era que se profundiza la narrativa del radicalismo, ¿no? Y que curiosamente, en lugar de haber ganado una perspectiva quizás más democrática, ¿no? Más reconocedora de derechos y demás, producto del estallido, lo que vamos a encontrar es estos sectores que capitalizan un poco lo que ocurre y entonces empiezan a ganar muchos seguidores alrededor de esta idea de los radicalismos. Creo que en Cali ocurre eso, creo que aquí en Bogotá, pues lo que decíamos con estos candidatos, ¿no? Y en otros lados ocurre eso, ¿no? Como, fíjense, el pastor de Santander que le llaman el Bukele de aquí de Colombia o de Bucaramanga, ¿no? Y otra serie de personas que en campaña, y algunos que ganaron, pues dicen claramente que no van a permitir que nuevamente regrese el desorden, villa, bueno, todos los calificativos que se usan. Entonces yo creo que eso fue muy fuerte y si ustedes le suman a eso como cierto desencanto, cierta decepción con el actual gobierno, porque eso también hay que decirlo, o sea, seguramente había una expectativa muy grande en las regiones, aquí mismo en Bogotá. Entonces, sumen la decepción y sumen cómo esta gente está capitalizando el discurso radical. Entonces, pues claro, yo creo que ahí obtenemos estos resultados, que es muy preocupante, ¿no? Porque pues las personas aquí están tomando decisiones seguramente en las urnas a partir pues también de estas cuestiones emocionales que son las que se tramitan muy bien en los medios sociales y pues pocas veces esto pasa por una, digámoslo así, una reflexión de los programas, de analizar opciones, etcétera, sino que un poco en esa cuestión de antipetrismo, ¿no? Pues optan como por este tipo de candidatos, ¿no? Entonces, varios tienen ese problema. El propio rey aquí en Cundinamarca tiene unos señalamientos sobre presuntos actos administrativos para cambiar el uso de la tierra y generar procesos de venta de tierras muy baratas para que otros se beneficien, bueno, cosas de ese estilo.
Y así ustedes ven un montón de gente que tiene problemas serios con la justicia. El propio Alex Char, imagínense semejante cosa tan grave, la última noticia de los Char, por ejemplo, con el cartel de Sinaloa, una cuestión que presuntamente tendría que ver con conexiones del banco que ellos tienen allá en el Atlántico con esta gente. Y así uno encuentra un montón de casos de conexiones a veces donde directamente esta persona representa tal clan, ¿no? O a veces va a empezar a gobernar en cuerpo ajeno, pero que tienen un montón de problemas. Fíjense en la que quedó de gobernadora del Cesar, que es de los Génico, de la casa Génico, y que tiene un montón de procesos abiertos. Entonces es muy preocupante cómo finalmente se toman estas decisiones que dan estas personas y pues con líos bien graves con la justicia. Y eso se vuelve un problema, porque hablando de los mismos Génicos, si ustedes recuerdan, el hijo de la señora Génico, de la prófuga Génico, ocupó la curul en la gobernación y al poco tiempo lo detuvieron y le dieron casa por cárcel por un proceso de investigación muy delicado por temas de corrupción. Entonces, bueno, es un poco el país que tenemos, un país donde hay sucesión de poderes, ya algunos van por la tercera alcaldía, la tercera gobernación, el primo le entrega, el hermano le entrega, la amiga y eso es, pues usted lo ve en el Valle, lo ve en Santander, lo ve en la costa, lo ve en el Atlántico, lo ve en el Cesar. Entonces, muy lamentable que esa siga siendo nuestra cultura política, que es la que predomina en el país. Profesor, vimos ayer también en la conformación del Consejo de Bogotá que solamente 11 mujeres llegarán hasta esta corporación. Y en ese sentido también me gustaría preguntarle qué lectura o qué mensaje también manda a la ciudadanía pasar de una corporación donde, bueno, si bien no eran mayorías las mujeres, pues sí tenían una participación importante que definitivamente se redujo para el próximo periodo. Sí, 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 pues yo no tenía tanto esos datos, ¿sabes? Pero sí me llamó la atención. Si no estoy mal, la bancada que más tendría mujeres sería la del Pacto Histórico. No sé bien cómo quedaron compuestas las otras. Pero sí está, al menos en el caso de Bogotá, llama mucho la atención esto, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que en los últimos años las agendas feministas, ¿no? En lo público, pues han sido dinámicas, activas, muy importantes. Entonces habría que mirar qué pasa con esos liderazgos de cara a estas corporaciones públicas, ¿no? Una cuestión podría ser que muchas mujeres que hacen procesos, digamos, de activismo político, no les interesa estar en estas instancias, ¿no? De representación y de participación. De pronto, su labor se desenvuelve más en otras instancias, en el territorio, en las localidades, en los barrios. Habría que mirar eso, ¿no? Pero por el otro lado, también yo me atrevería a decir que este tipo de prácticas justamente que estamos destacando acá, ¿no? Estas prácticas en donde claramente hay como una suerte de gamonales que son los que tienen el poder en estos territorios, ¿no? Eh, y que no tienen ningún problema en dejarle el cargo a una persona y después volver, bueno, con excepción, digamos, de Dilian Francisca Toro en el caso del Valle. Eh, pero uno lo que logra ver es que hay una relación entre esas prácticas con el poder patriarcal. Y cuando hablo del poder patriarcal, es que generalmente son hombres, ¿no? que tienen estas investiduras en los territorios, sobre todo en las regiones, y que no tendrían ningún problema en seguir ocupando cargos, a veces, como lo decíamos ahora, con líos con la justicia, ¿no? Entonces probablemente es eso, pero me parece que es una pregunta muy importante que habrá que seguir estudiando y que en la composición incluso por ejemplo, las JAL en el caso de aquí Bogotá, habría que mirar qué pasa con esos liderazgos femeninos, ¿no? Incluso me preguntaría yo, por ejemplo, cuál es el lugar que en este momento con esta nueva composición de Consejo y JAL, en el caso de Bogotá, va a tener la comunidad LGBTI, porque me parece que ellos también, esa comunidad ha tenido durante los últimos años una labor intensa, importante,
¿no? De trabajo, habría que mirar qué lugar logran tener aquí en estas instancias, ¿no? Pero creo yo que es una labor como que nos queda pendiente para efectos de la investigación. Profesor Juan Carlos, rápidamente, uno de los pilares de las propuestas de Galán es que los jóvenes en Bogotá accedan a la educación desde el acompañamiento del gobierno, ¿no? Con el fin pues de evitar la deserción escolar en los grados de bachillerato. Sin embargo, pues digamos con respecto a la universidad distrital, pues se han venido trabajando varias propuestas, ¿no? Entre ellas está la Facultad de Ciencias de la Salud, las sedes, ¿no? También la Facultad de Artes, ASAP de nuestra Universidad Distrital. También otra propuesta es llevar la Universidad Distrital al municipio de Funza. ¿Qué se espera, digamos, con el alcalde electo? ¿Qué espera la Universidad Distrital? ¿Serían esos retos en materia de educación? Bueno, sí, Joana, yo creo que una primera cuestión que nos genera mucha expectativa es cuál es la política educativa para la educación inicial, la educación básica, primaria y secundaria y la educación media. Yo no logré, pero de pronto es falta de atención mía. Yo no logré ver en el programa de Carlos Fernando Galán una propuesta específica, digamos, en esos niveles. Logré ver en algunos debates, recuerdo, como que él decía que era muy importante, eh, pues más o menos lo que siempre se ha dicho, ¿no? Como ganar en cobertura, ganar en calidad y ganar en retención, sobre todo porque sí hay una preocupación importante eh, durante los últimos años acerca de los índices de deserción en la educación media, especialmente en estratos 1 y 2. Digamos que esos estudios se han hecho. No es tan dramático como en otras regiones, por ejemplo, en zonas rurales donde los niños llegan a 9º grado y se retiran. ¿Por qué? Porque a veces porque las mismas familias le dicen a los chicos, no, ¿para qué sigue estudiando si la idea es que usted ayude aquí en la casa, en el trabajo, bueno, en las labores? Creo que en Bogotá eso es un poco distinto, ¿sí? Pero también tenemos un índice importante de deserción. Entonces, hasta el grado 9º tenemos casi un 100%, pero de ahí para arriba hay unas situaciones distintas. Entonces, yo sí creo que ahí tendríamos que mirar claramente cuál es la propuesta de este gobierno, no solamente para garantizar educación, ampliar cobertura y demás, sino para garantizar que las personas puedan terminar la educación media y conectar con la educación postsecundaria, llamémosle así, ¿no? Por el otro lado, la pregunta que haces es muy importante. Yo creo que tenemos una gran expectativa acerca de lo que puede pasar con la universidad distrital y en general con la educación superior, ¿no? Porque yo sí tengo preocupación y es que si la línea educativa que va a formular el nuevo alcalde va por la vía peñalosista, recordemos que la vía peñalosista tenía mucho conflicto con la educación pública y con la universidad distrital, ¿sí? En algún momento la línea peñalosista formulaba la idea, por ejemplo, de subsidios a la demanda, hacer programas, digamos, como los que en su momento fue Serpilo Paga, bueno, cosas de ese estilo. En todo caso, pues yo creo que es difícil como en este momento hacer especulaciones al respecto, pero ojalá con esta alcaldía la universidad logre una buena relación, que el Consejo Superior trabaje en esa vía, que la administración lo haga, porque creo que la propuesta de la regionalización de la universidad, de tener presencia en las localidades, de que los nuevos programas y las nuevas facultades sean una oportunidad para los jóvenes en Bogotá, que se mantenga la matrícula cero, que el presupuesto de la universidad no se vaya a ver afectado por asuntos de recaudo. Bueno, son muchas variables, ¿no? Pero también creo que para la universidad es muy importante, digamos, lo que pase en el Consejo Bogotano, porque presupuestalmente también dependemos mucho de las dinámicas del Consejo. Entonces, pues una gran expectativa y esperemos que
las relaciones como institución universitaria con esa alcaldía y con el Consejo de Bogotá nos den las bases para que la universidad siga creciendo con toda la responsabilidad, no solamente en el número de estudiantes y en el número de programas, sino también con unas condiciones dignas para que podamos hacer eso. Y eso implica profesores dedicados a la labor, una infraestructura, bueno, todo lo que ustedes saben que en otras ocasiones hemos venido hablando al respecto. Profesor, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en este análisis de, bueno, esos resultados, de los escenarios que se contemplan a nivel distrital y también nacional respecto al nuevo periodo de las administraciones elegidas el día de ayer. Recordemos, el próximo 1 de enero, entonces entraría estas nuevas administraciones. Profesor, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Revista de la Mañana. No, muchas gracias a ustedes, un gusto haberlos acompañado y gracias también por la labor que han realizado durante todo este tiempo de hacer educación política, explicarle a la ciudadanía el valor y la importancia que tienen estas cosas y bueno, creo que esa labor hay que continuar haciéndola desde la UDESTER. Un saludo. Muchísimas gracias. Pues Gio, está el escenario, los retos que entonces deberá afrontar Carlos Fernando Galán en materia de educación, muy importante, materia de seguridad, movilidad y bueno, las preguntas que quedan a partir de todo lo que pueda suceder en esta nueva administración. Ya son las 9:52 de la mañana, seguimos al aire en Revista de la Mañana.